Pues adelante. A ver, un momento que toma nota. Román. Y Guillermo. Luis. Fermín. Bueno, pues esta primera ronda, Amparo, cuando quieras. Sí, bueno, yo quería agradeceros que estéis aquí en este debate con nosotros. Y has dicho una cosa, Lidia, que efectivamente es escandaloso y yo me siento escandalizada cuando el rey hace esas declaraciones respecto a los refugiados. Yo sí conozco el tema de Melilla y conozco la frontera sur. Soy cineasta, además de actriz, y he realizado un largometraje documental que se llama Las lágrimas de África, donde no solamente recojo los momentos del salto tan violento, tan duro y tan dramático que se produce en la valla, sino que he viajado durante 2 años a los montes de Marruecos, al monte Gurugú y al campamento de Bolinco, donde están las mujeres y los niños que van a atravesar el mar. Y he convivido con ellos, he dormido allí con ellos y he hecho vida con ellos. O sea, conozco un poco la situación porque he ido como persona interesada en lo que estaba pasando allí a raíz de los sucesos de la playa del Tarajal, y de alguna manera, pues al conocer aquella realidad, pues volví muchas veces y finalmente culminó esos viajes en una película que se llama Las lágrimas de África, que aprovecho para invitaros a verla porque está en los cines Renoir Princesa en este momento. Mañana a las 8 de la tarde podéis verla, a quien queráis ir. Y entonces ahí sí plasmo esa realidad, porque esa realidad que vemos en la valla de Melilla, en esa foto que tú te has referido, que es de Pepe Palazón, que es un activista que está en Melilla, donde están los subsaharianos encaramados a la valla con ese sufrimiento después de 14 horas de estar subidos allí, y otros individuos están jugando al golf porque ya tienen asimilado esa realidad y como que les da igual el sufrimiento que hay ahí. Pues yo lo he vivido en primera persona y os aseguro que es terrible, porque no solamente es la valla, sino esos montes donde están esas personas viviendo en unas condiciones absolutamente lamentables. Por eso me escandaliza cuando el rey hace esas afirmaciones, porque también he estado en Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia, que también he rodado una película junto con mi hijo, que también es cineasta. Hemos rodado una película que se estrenará el año próximo, y allí la realidad, bueno, más dura no sé si es, porque lo de los montes de Marruecos es terrible, pero allí la realidad de niños, cientos de niños, muchísimos solos, sin tutela de un adulto, que vagan por allí, por los campos. Bueno, ya no están, sabéis que han desalojado Idomeni, que es una estación de tren, donde cerraron la frontera de Macedonia y construyeron una valla de cuchillas, no tan alta como la de Melilla, pero sí de las mismas condiciones, ¿no? Impidiendo ese flujo migratorio, ¿no? Y realmente Idomeni, una de las cosas que más me impactó es el trabajo de las mujeres. O sea, aparte de que hay cientos de mujeres refugiadas, pero sobre todo el trabajo de las mujeres voluntarias que han viajado allí. La mayoría son mujeres. Y yo he tratado de plasmar esa realidad en este documental, que es un poco una visión de género también, en homenaje también, no solamente poniendo en valor el viaje que han realizado esas mujeres refugiadas, solas muchas de ellas, con todos sus hijos, protegiéndose de violaciones, de agresiones, de la violencia que tiene ese camino, sino también esas voluntarias que han viajado ahí y que están ayudando en todo. Me ha gustado que se hiciera tanto énfasis en esto porque la realidad es muy dura. Yo solamente quería decirte una cosa: hay una bandera republicana en la plaza Nelson Mandela, en Lavapiés. No sé si es donde tú vives. No, yo vivo aquí al lado. Vale. Es que como has dicho, no hay banderas, me ha venido el recuerdo de la bandera que hay. Pero yo voy a Nelson Mandela muchas veces, ¿no he visto? Pues ahí al lado de la fuente. Pues tengo que ir a visitar a los que no la han quitado esta semana, pero vamos. Nada más, gracias. Bueno, gracias. Sí, respecto al problema que tiene Lidia con la República Feminista o no, yo cuando leo reunión de República Feminista automáticamente me ausento mentalmente porque pienso que no me están llamando a mí. Perdona si lo interpreto así, pero esa es la razón, en mi caso concreto, de que no asista.
Te advierto que, por ejemplo, en el Ateneo, las pequeñas reuniones de tertulia republicana que se producen, no hay problema, asistencia tanto de mujeres como de hombres. Las mujeres van muy poco, pero bueno, no se autolimitan. Y respecto a Francisco Delgado, yo sí quería decir que efectivamente república y laicismo es todo uno. De la misma manera que también te digo que república y oposición drástica eclesiástica a todo lo que es república es total y ciego, sobre todo si se trata de repúblicas socialistas que pretenden justamente separar claramente lo que es la función pública de la Iglesia de lo que no lo es. Y que, te digo, que tú lo sabrás posiblemente, que en 1926 al 1929, 5 años antes que aquí, en México, tuvo lugar por las mismas razones, exclusivamente por las mismas razones, la guerra cristiana, que costó 250.000 víctimas. Eso está silenciado. Pues tú búscate por internet guerra cristiana y te aparecen muchos datos, muchísimos. Incluso, de alguna manera, ocultado y mezclado con otros argumentos, ¿no? Que si era una serie de cristianos que se querían separar del Vaticano. Bueno, eso ya pertenece un poco, pero en resumidas cuentas, ves claramente el modus operandi, es exactamente el mismo. Soliviantar las masas adictas contra el frente establecido, ni más ni menos. ¿Qué pasó aquí en el 31 con el discurso de cierto señor el 1 de mayo? ¿Qué pasó? ¿Tú lo sabes? Pues amigo, es claro, es claro. Entonces yo muchas veces hablando con mis amigos digo, pero no me habléis, cuando hablemos de república cierta y auténtica, primero tenemos que pensar muy bien, como no pensó la República Española, desgraciadamente, con precaución tratar aquel tema, porque lo que no parecía enemigo resultó lo que resultó. Además, anteriormente, en el 29, se había producido el Tratado de Letrán, con lo cual Mussolini era protector de todo el Vaticano, incluso a nivel internacional, y de todos sus bienes y propiedades. Por lo que se ve, este señor tenía ya automáticamente, mentalmente y autorizado el hecho de poder bombardear Barcelona cuando le diera la gana, por ejemplo. O mandar miles de soldados como mandó aquí, por ejemplo. O sea, reflexionemos sobre el tema y veremos que de verdad, el primer eslabón que tenemos que tener muy en cuenta y muy presente cuando queramos formar una república de verdad, hay que contar con que hay que contar. Muy serio. Nada más. Yo quería, Lidia, respecto al movimiento democrático de mujeres, creo que en tiempos hubo algunos problemas entre lo que se consideraban las feministas y las que militaban en el movimiento democrático de mujeres, digamos más en la lucha política, no en la lucha más sectorial. Yo creo que los comunistas siempre hemos estado en todos los frentes, en todos los sectores, en todos los... O sea, el comunista era sindicalista, y era feminista, y era ecologista, y era antiimperialista, y era todo. Pero por encima de... No por encima, pero vamos, creo que el partido tenía unas prioridades y unas líneas de acción, digamos, las teníamos muy claras. No es que los camaradas, aunque algunos de la dirección efectivamente a veces consideraban que era secundaria la lucha por los derechos de la mujer. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estábamos siempre ahí con las mujeres y apoyando todas las reivindicaciones feministas, pero yo creo que siempre ha habido esas, digamos, no enfrentamientos, pero sí diferencias entre lo que era el Partido Feminista o las feministas y el Movimiento Democrático de Mujeres, o digamos, el sector más político, más revolucionario del partido. Es que todavía eso se está reproduciendo. Últimamente yo creo que el partido ha tratado o intenta, digamos, que el Movimiento Democrático de Mujeres tenga también una presencia política importante y que las mujeres se organicen dentro de ese movimiento. Yo creo que no es incompatible con los postulados o los principios del Partido Feminista, ¿no te parece? O por lo menos aclárame algunas dudas. Luis. Sí. Bueno, sí, que yo a veces vengo un poco, tengo que venir más, participo un poco, pero yo soy republicano, soy laico, y bueno, pues el sábado, como habéis tocado en esa reunión de mujeres, pues tendría que ver, porque me cuesta mucho convencer a muchas mujeres para que sean laicas.
cuando hablo con ellas, pues parece que muchas mujeres que yo trato con ellas son muy beatas. Por más que intento convencerlas de que pueden apostatar de la religión católica o dejar de meter en la religión política, es muy difícil. Pues no lo consigo. Y le digo, oye, pues es que es fácil. Tú no estás obligada a pertenecer a una religión. Tampoco estás obligada a estar casada con un hombre que se muy beato, te puedes divorciar si quieres. Pero nada, no lo consigo. Una vez hablé con una mujer que era de un país latinoamericano y iba a Francia porque vivía allí. Y pues yo me he presentado en Francia como concejala para el ayuntamiento, y aunque Francia es bastante laico, pues yo he presentado porque soy católica y porque me van a votar porque soy católica, porque es que si no van a conseguir que el presidente de la República de Francia sea musulmán y tenemos que conseguir votos, y yo consigo votos porque he dicho que soy católica y era una concejala, así de ese plan. Pues no conseguí convencerla para que dijera que ella tenía que ser concejala laica, no, era en Francia, pero diciendo yo presento porque sé que conseguí votos, diciendo que soy católica. Y aquí en España, la que no es católica es evangelista o testigo de Jehová o de religión, pero vamos, beatas en cantidad, que me cuesta mucho convencerla. Y pues digo, voy a venir a ver si aquí hablando con vosotras convenzo algo. Porque voy por la calle y si veo una mujer musulmana vestida, como sabéis, toda tapada, y digo, ¿tú te gustas así? Sí, me convenció religiosa. O sea, personalmente estoy muy convencida de que su ideología religiosa. No sé cómo conseguir convencer a las mujeres para que sean más laicas, es que ya tendré que hablar con más mujeres. Yo conozco algunas, ¿sí? Laicas. Sería, pero cuesta conseguirlo, ¿no? Digo yo. Sí, Fermín. Yo creo que huelga sorprenderse o escandalizarse de las cosas que diga y haga el preparado como el malandrín de su padre. El problema es aquellos que claudicaron diciendo que eran republicanos de corazón, ¿no? La farsa esa, en el corazón, pero juancarlistas en la realidad y en la política. Y que dijeron que estábamos en una monarquía constitucional, que era una democracia, cuando era la continuidad de todo lo arrastrado y amasado durante 40 años. Esos son los responsables. Pero yo creo que igual ahora no basta con invocar los días de fiesta, el 14 de abril, algún día así, sacar la bandera republicana, invocar la república, la tercera, no va a caer en paracaídas. Un viejo con barbas, se llamaba Carlos, decía que por mucho que se invocara la revolución no viene si no se organiza. Y no se organiza a partir de las reivindicaciones reales de la gente. Y yo creo que, bueno, república fundamentalmente no es simplemente una forma de gobierno, es soberanía del pueblo. Y aquí, unas fuerzas políticas y otras, incluso muchos de los que estamos, se nos olvida que aquí no hay soberanía ni por arriba ni por abajo. Tienes unas cortes y unos gobiernos que se someten clarísimamente a directrices que le vienen dictadas de la troika, del Fondo Monetario, de quien narices sea, por gente ajena, y las siguen, las aplican, y todos se callan y nadie les está poniendo en cuestión tanta prisa que tienen por formar gobierno. ¿Para qué? Para que nos corten la cabeza con los nuevos recortes. Yo no tengo ninguna prisa, ninguna prisa en que haya un gobierno para aplicar lo que va a aplicar, con un mejunje con otro, porque nadie ha dicho que no lo va a hacer, nadie ha dicho que no lo va a hacer. Y soberanía popular también es que eso que llaman los representantes realmente representen las reivindicaciones, las necesidades, las aspiraciones de abajo. Y tampoco, porque aquí continuamente la farsa, no solamente de un gobierno en funciones que dice que no tiene ni por qué dar cuenta de lo que hace, porque está en funciones, ya es la aberración tremenda, sino esos representantes que están haciendo reuniones, contubernios, etcétera, al margen de aquello de lo que la gente plantea, necesita e incluso por lo que les han votado, porque les da igual en el programa. Entonces yo creo que, sinceramente, si hacemos abstracción de los movimientos reales que sí llevan a la república, pues difícilmente lo otro también es propaganda. No podemos quedarnos en la propaganda ideal. Y voy a poner un caso muy concreto. Si aquí hay un sitio donde más directamente está enfrentado con la actual Constitución y monarquía, es el movimiento en Cataluña. Por el derecho a decidir, que es la base de la democracia, no solamente de los catalanes y de los vascos, de todos, de los trabajadores, de las mujeres. Y si queremos hacer caso omiso del punto más avanzado, que sí, porque dicen que eso conlleva República Catalana,
Y no me vengáis ahora con la historia de los de derecha, no sé qué y tal. Hay un movimiento popular básico que porque quieren resolver los problemas que en el marco actual son imposibles de resolver, lo habéis dicho. En este marco no se resuelven, lo has visto también Lidia, ¿no? Los problemas fundamentales de democracia y de reivindicaciones sociales. Y entonces, sin embargo, mira tú por dónde los republicanos, ¿qué unidad estamos defendiendo? ¿La de la monarquía? ¿La una grande y libre? Yo sí estoy por la unidad, pero por la unidad de pueblos libres, unión libre de pueblos libres. Y si este tema, la izquierda, lo que se llaman republicanos, no lo asumen, porque además es el punto más imposible de contener dentro de la constitución monárquica actual, estamos mirando fuera de esto, podemos hacer propaganda, pero nos ponemos de espalda a los movimientos reales. Y ahí simplemente igual, el tema clarísimo, el tema del laicismo, ¿por qué queda al final relegado de todos los presuntos pactos y acuerdos que pueden haber? Porque es una reivindicación profundamente democrática, es la de la igualdad, igual que el feminismo, la de la igualdad como ciudadanos en derechos y deberes sin ningún tipo de privilegio, en función de las creencias y convicciones. Y eso es incompatible con una constitución, con un sistema, con un régimen que se ha basado en privilegios, en clientelas, en partidos subvencionados, en sindicatos subvencionados, pegados al Estado. Entonces, esas son las cuestiones fundamentales que realmente llevan a la república. Si no, es propaganda los días de fiesta. República Catalana. Si hay alguna intervención más, para cerrar ya desde la mesa las intervenciones, Walí. ¿Alguien más? Bien, Walí. Dos cosas quería decir. Francisco Frutos ha dicho algo muy importante en relación con los refugiados. Con mucha frecuencia se olvidan las razones que están detrás, porque es como si los refugiados cayeran del cielo. Nadie se preocupa por qué razón vienen cientos y cientos de miles de refugiados escapados de Libia, de Irak, de Siria. ¿Qué es lo que ha pasado? Intervenciones, injerencias de potencias, dictaduras, explotación de las riquezas. Y yo creo que todo esto había que insistir sobre ello una y otra vez, porque yo conozco incluso voluntarios que van a ayudar ahí y desconocen totalmente qué es lo que ha pasado. Tienen la buena intención, sin ninguna duda, de ayudar, pero no quieren saber nada de lo que ha pasado anteriormente. De hecho, yo estuve con algunos de ellos y quería explicar un poco esto y de, bueno, estas son cosas secundarias que no tienen mayor importancia. Y la otra cosa relativa a las denuncias que hacemos todos nosotros de regímenes absolutamente sátrapas, dictatoriales que están instalados en diferentes partes del mundo, particularmente en Oriente Medio. Se menciona muchísimo Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, etc. Y prácticamente nadie habla de Irán. Irán está haciendo un papel muy sucio hoy en día, después de la firma lo que significa las armas nucleares hace un año y medio. Toda Europa, Estados Unidos han ido corriendo a Teherán para hacer negocios con este país. Sabemos que incluso el ministro de Asuntos Exteriores de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos han ido ahí con empresarios, con compañías para sacar tajada, la mayor tajada de los negocios y de las inversiones que podrían hacer. ¿Qué está haciendo Irán? ¿Qué situación tiene la mujer en Irán? Las mujeres tampoco tienen tanto derecho, son casi comparables con las mujeres en Arabia Saudí. Lo mismo los homosexuales. El año pasado fue Irán el primer país del mundo en ejecuciones, solamente superado por China, pero proporcionalmente Irán tenía más, cerca de 1.000 personas fueron ejecutados, presos políticos, homosexuales, mujeres supuestamente adúlteras, etc. Entonces yo creo que esto también es un elemento muy importante que no tenemos que olvidarlo. Bueno, pues una intervención por parte de los tres, en el orden que queráis. Pues Paco, cerrar, primero, que queráis. sí. Yo muy breve, sí. Yo simplemente para decir una cosa concreta. Estos que en Cataluña defienden la República Catalana, todos ellos
son los que han liquidado más rápidamente los derechos de la gente, que han empobrecido más a la sociedad catalana, a los trabajadores, que han hecho más recortes, sí, que han hecho más recortes. Por supuesto. Efectivamente, han sido los abanderados en España de estas políticas, que luego ha practicado el PSOE en toda España y el Partido Popular. Cuentecillos no, ¿eh? Esos son todos los millones que salen a la calle. Cuentecillos no. Y los 23 años de gobierno de Jordi Pujol, que se han enriquecido entre todos ellos. Jordi Pujol, miles de millones. Y esos son los que van a defender ahora la República Catalana. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Cuentecillos no, ¿eh? Ya está. No digo nada más. Paco Delgado, ¿quieres decir algo? Bueno, pues... No, yo comparto lo que ha comentado Fermín en general sobre cuestiones relacionadas con el laicismo pero sí anotar por esta tensión que a última hora he detectado entre lo que ha hecho Paco y lo ha hecho Fermín, que yo creo que se ponen a hablar y se ponen de acuerdo, que sí que hubo en el mes de mayo una cosa muy curiosa en el Parlamento de Cataluña, y es que durante un año estuvimos recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular en Cataluña por una escuela pública y laica y no a los conciertos educativos, promocionada por unos cuantos sindicatos, por otras organizaciones vecinales, Cataluña Laica, etc. Fue al Parlamento en el mes de mayo y se produjo una votación para ver si se tomaba en consideración. ¿Sabéis curiosamente quién votó en contra y quién votó a favor? Pues votó en contra de la toma en consideración de poder hablar de escuela laica Junts pel Sí más el PP, que se pusieron de acuerdo en ese momento para tumbar ese tema. Toda la realidad, que no se entera. Pero bueno, eso es un hecho, porque la CUP sí lo apoyó, y la CUP es independentista, y hay otros gente del Partido Socialista o gente del Nuevo Partido, etcétera, o de Iniciativa per Catalunya, que está dentro de En Comú, que sí votaron que sí. Por lo tanto, se mezclan movimientos diferentes, pero en este caso sí que se puso de acuerdo Junts pel Sí, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, Convergencia, claro, Junts pel Sí, y además el PP para parar una iniciativa de hablar en el Parlamento de ese tema. No era para hacer una ley, para hablar de ese tema y poder considerar una ley en el futuro. Lidia. Bueno, yo necesito toda una sesión, ¿sí? O sea, Teresa, por favor, organiza y tráeme a todos estos camaradas, para que hablemos de los temas que me han planteado. Solo un breve inciso sobre el tema que habéis hablado. Yo estoy de acuerdo con Paco Frutos, yo soy catalana, yo he sufrido las burguesías, las diferentes burguesías catalanas y sus derivas 50 años, y creo que sé lo que pasa allí. Y allí, a esos millones que tú hacías referencia, se les ha engañado. Se les está engañando desde esas oligarquías catalanas que han arruinado el país y que además han destrozado los movimientos sociales, uno de ellos el feminista, porque se les ha prometido que cuando sean independientes serán ricos y felices. Y esta es una de las perversiones más graves que puede hacer un movimiento político. Y aquí estoy muy triste porque Iniciativa per Catalunya esté por ahí mezclada, aunque ahora hoy he leído que Coscubiela estaba enfadado porque claro, al final acabarán con él, ¿no? Pero no quiero entrar en este tema porque tengo mucho que deciros, cerrar la puerta, que no quiero que se me vaya nadie, porque ya se me han ido aquí varios de los camaradas que me han puesto objeciones, luego cuando yo les iba a contestar ya se han largado, ¿no? Bueno, aquí me decía el que estaba aquí, no vamos a decir su nombre, que él cuando oye lo que hay una reunión feminista, pues que no va. Bueno, esto tiene una larga historia que intentaré resumir. Cuando el movimiento feminista resurge, porque nos habían ahogado, matado y silenciado durante la dictadura, cuando resurge y empezamos la tarea colectiva, yo la había hecho muy en solitario antes, nos encontramos que los compañeritos y otros no compañeritos que venían a nuestras reuniones se hacían con el espacio, porque cuando un hombre va, él es el protagonista y él sabe mejor que nadie lo que tenemos que hacer las mujeres.
Porque naturalmente, ¿cómo vamos a hablar del aborto y del divorcio y de las violaciones si está él allí para decirnos que lo que tenemos que hablar en aquel momento pues es el Estatut de Cataluña? Y lo digo esto porque estaba en Cataluña. Entonces, la decisión que tomamos fue la de no dejar entrar hombres en las reuniones, porque es que estábamos hipotecadas, estábamos absolutamente, además muchas compañeras, sobre todo en aquella época, eran muy tímidas, y si observáis en las intervenciones, inclusive en las de esta sala, solo ha hablado una mujer. Aquí los discursos siempre son masculinos. Pero yo no estoy de acuerdo con que debamos seguir con esta práctica, porque ya han pasado 4 décadas. Y yo creía que habíamos podido hacer un poco feministas a los hombres. Y cuando este camarada me dice que el oye feminismo ya no va, me gustaría haberle preguntado, o sea, ¿a ti no te importa que maten, asesinen mujeres cada día? ¿No te importa que puedan abortar sépticamente y morirse por ahí? ¿No te importa que ganen un 30% menos de salarios? Seguro que te importan más los refugiados sirios y los que están muriendo en las playas de tal, que nuestras mujeres y nuestros niños. Y a mí me parece mal, camaradas, me parece muy mal. Me parece muy mal porque no ya como comunistas y no ya como hombres, como seres humanos, yo creía que os preocupaban los problemas que nos afligen y que afligen a nuestras hijas y a nuestros hijos, que son vuestras hijas y vuestros hijos. Porque yo no comprendo, debe ser que no hay padres de hijas, que no os importen que pues, puedan ver a una hija, que cuando ha terminado una carrera o 2 carreras no encuentre trabajo y le digan que vaya de telefonista a una empresa. Y entonces el jefe además le meta mano. Me parece muy sorprendente, ¿no? Sobre todo en este círculo concienciado, luchador. Pero yo he repetido tantas veces, los he conocido tan de cerca, mis camaradas, que hombres que estaban dispuestos a dar la vida por cambiar el mundo eran incapaces de cambiarse a sí mismos. Y después de esas luchas y de recibir palizas en la comisaría y de no sé qué, llegaban a casa y le decían a la mujer que le hiciera el café y la comida. Y cuando no venían las mujeres a las reuniones del partido ni a las reuniones feministas, me decían, no, yo eso lo cuento luego, ya está en casa con los niños, ¿qué quieres que hagamos? Pero han pasado 40 años. Llevas barbas blancas tú, yo no llevo barbas, pero también tengo que teñirme las canas. No es posible que 40 años después sigáis haciendo lo mismo. No es posible. Y mira, camarada, lo del MDM es esta misma discusión, esta misma. El MDM que surge en años heroicos como el 57 en Madrid, con aquel episodio que tú has contado, que es una mini anécdota porque es muy representativo, lo utilizó el partido para las reivindicaciones sociales y sobre todo para la solidaridad con los presos, que era imprescindible. O sea, nuestros hombres no hubieran sobrevivido en las cárceles de España si no hubiera sido por sus mujeres, sus hijas, sus madres, sus camaradas, que nos recorrimos los penales de España llevándoles comida, llevándoles la ropa, alentándoles y escribiéndoles. Pero cuando nosotras, las feministas, que teníamos además una larga tradición detrás, no salíamos de pronto como locas por el mayo del 68 a quitarnos los sostenes y quemarlos como se hizo la propaganda entonces, nosotras planteábamos, sí, pero además somos mujeres, y como mujeres nos quedamos embarazadas, y como mujeres tenemos que abortar, y como mujeres tenemos que parir, y como mujeres seguimos cuidando a los hijos sin que nadie nos ayude, y como mujeres que cuidamos a los hijos no tenemos trabajos asalariados, no tenemos dinero, y cuando los tenemos son precarios, son eventuales, y además nos acosan en la calle y en el metro y en el autobús y en la empresa. Nos decían, no, esas son tonterías de feministas burguesas, porque las que llevábamos adelante estas reivindicaciones, yo no tenía un duro, pero sí que tengo una apariencia de señorita. Y además teníamos algunos estudios, naturalmente. Es muy difícil que una campesina analfabeta, aunque puede haberlas, pero es difícil, se ponga a liderar, se ponga al frente de un movimiento feminista ni de un movimiento siquiera. O sea, hace falta, como fueron intelectuales y como fueron pequeños burgueses, pues Marx y Engels y Lenin y Gramsci, etcétera, 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 y lo sabemos. Pero éramos burguesas y por lo tanto las del MDM, que en realidad eran comunistas, pues siempre nos ponían mala cara. Y eso se ha prolongado en el tiempo, desdichadamente,
Yo recuerdo que entrábamos ya en los actos de la transición y cuando empezábamos el discurso feminista a pedir que se pusiera en el programa electoral el divorcio y el aborto, que ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista lo hicieron en el año 77, y os recomiendo que leáis Vindicación Feminista, porque es la revista que trae toda la transición y todos los acontecimientos políticos, sociales y feministas de la época. Cuando nosotras entrábamos en un acto y en una sala y empezábamos esto, las otras salían a decir que había que poner semáforos en las esquinas, que había que ponerlos, por supuesto, y que había que ocuparse de las alcantarillas y de tráfico. Y ya me acuerdo que una compañera que tuvo gracia salió y dijo, bueno, ya se ve que estas mujeres no tienen vaginas sino semáforos. Porque claro, es que realmente no había manera de que nuestras compañeras, no ellos, los hombres se iban, como me ha dicho, es que oían feminismo y se iban a fumar al vestíbulo. No había manera de que nuestras compañeras nos acompañaran y lucharan en aquella misma batalla. La batalla del aborto la dimos solas, sin las comunistas y sin los comunistas. La vimos las mujeres en la calle solas. Hasta que se dieron cuenta, hasta que Carrillo se enteró que había un movimiento feminista, me lo dijo, y hablé con otros. Y entonces, pues, dijo que el Partido Comunista era el más feminista de todos y no sé qué, pusieron ahí. Pero mirad los programas del partido, mirad los programas. El único programa feminista es el que hicimos nosotras para Izquierda Unida cuando se constituyó Izquierda Unida. Está también, ya está todo se puede, ya está todo documentado. Pero ya ha pasado mucho tiempo de esto, que nos vamos a morir pronto. A ver si os espabiláis, a ver Paco, si vienes a un acto feminista, a ver si venís a actos feministas, a ver si apoyáis con vuestras firmas que se modifique la ley de violencia, a ver si os duele, un poco que estén matando mujeres y estén abusando de niños. A ver si hay una sensibilidad, además de la que tenéis, de la sensibilidad comunista, de la sensibilidad de lucha, de la sensibilidad de solidaridad con todos los pueblos del mundo, contra todas las guerras, contra los despedazados en el Congo. Tenéis también un trocito de solidaridad con vuestras mujeres en España. A ver si la tenéis un poco y si venís y estáis con nosotras. Y aprobáis el programa, 21 puntos que hicimos del Pacto Feminista hace ya 3 o 4 años, que son elementales, porque son de supervivencia. Porque habréis leído, yo he escribido los artículos sobre el mapa de la explotación femenina, porque ellas lo estaban diciendo, que las camareras de hotel ganan 2 euros la hora, y que están además abusadas sexualmente por todo el tipejo que está allí, como las plataneras de Canarias cuando he estado allí, que además como recogen los plátanos en unos barrancos inmensos, cubiertos de hojas y tal, no se las ve, y allí el capataz puede violarlas en cualquier minuto sin que nadie se entere. ¿Y quién va a protestar? Si algunas además no son españolas, siquiera las cogen y las envían otra vez a África o a donde sea. Pues a ver si os ponéis os tenéis que poner, además de la bandera republicana y de la bandera comunista, os tenéis que poner la feminista, porque si no, no estaréis completos. Porque tener la seguridad de que este país ni será republicano, ni será socialista, ni avanzará nada sin las mujeres. Porque sin las mujeres no podéis hacer nada. Y no habéis avanzado más, y este Partido Comunista está como está, y otro año, en otro acto, hablemos de eso, porque no os habéis atraído a las mujeres. Porque en el último congreso, que fue el año pasado del PSUV, querido Paco, en el último congreso, ya no era el PSUV, claro, ya eran los restos del PSUV, pero había 80 delegados de comarcas de Cataluña, y no hubo ni una mujer como delegada de ninguna agrupación del partido en toda Cataluña. Ni una. Y como era tan evidente, porque no era ni una, porque cuando hay una ya no se podemos limpiar, ya la conciencia está así, porque hay una, pero es que no había ni una. En la mesa estaba Cristina Simón, entonces puso una cara, porque me habían invitado además a mí, y todos pusieron una cara, y entonces salió José Luis Centella y dijo, sí, esto no está bien, esto no lo hemos hecho bien, esto tenemos que ver cómo lo hacemos bien, ¿verdad? Cuando me encontré con otro camarada en Alicante, que era responsable de Izquierda Unida, y que le dije, bueno, escúchame, ¿cómo es posible que a los actos feministas no venga nunca ningún hombre, ninguno de vosotros no venga nunca?
y ponerse una cara triste. Ahora ponen cara triste, antes se enfadaban, hace 20 años me chillaban. Pues pone la cara triste y dice, sí, queda mucho trabajo por hacer. Y este es un mantra que todas conocemos, ¿verdad? Supongo que todos, porque también todos en otros aspectos también lo habéis oído. Entonces, aquí me gustaría que de esta estupenda reunión que hemos tenido, gracias al trabajo, al improbo trabajo que han hecho en esta revista, saliera un poco de lucecita para que vengáis a los actos feministas, para que firméis los escritos que escribimos, para que alguna vez alguno, y no lo veo nunca en ningún medio de comunicación, escriba un artículo hablando de las mujeres y de los niños, que como he repetido antes también son vuestros hijos. Gracias.